Bueno, buenas tardes. Dentro de este ciclo de homenaje a Nicanor Burgos, que hemos organizado junto con la Consejería de... Sí. Bueno, tenemos este problema, por cierto, corre sobre acá, porque estamos intentando arreglar este asunto de la fonía, de la megafonía, pero todavía no nos lo han puesto la nueva. Digo, dentro de este ciclo de homenaje a Nicanor Burgos, que nos ha parecido desarrollar y que dará lugar a un libro, creemos que será lo más permanente, lo que quede, un libro sobre todos estos temas tan relevantes de los servicios sociales. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes. Perdona que empezamos. Ningún problema. Bueno, tenemos hoy una intervención de Teresa Martínez, que es una persona muy competente y muy introducida en el ámbito de lo que son los trabajos de servicios sociales en relación con la tercera edad y que justamente nos va a hablar. Yo estoy convencido, como les decía al principio, de que el volumen que reunirá todos estos trabajos, todas esas intervenciones, va a ser importante para el futuro de los servicios sociales en Asturias y que se van a tener muy en cuenta las intervenciones y los datos y las iniciativas que aquí se van a ir poniendo de manifiesto, se van a ir esbozando o se van a ir planteando los problemas que con el tiempo podrán tener adecuado cauce. Muy bien, Teresa, yo no quiero quitar. Bueno, lo primero decir que es un placer estar aquí. Agradecer... ¿No se escucha? ¿Ahora? Mejor. Bueno. Es un placer estar aquí, felicitar al Videa por este ciclo de conferencias en homenaje a una persona que fue importante, yo lo sé bien, no porque lo conociera directamente, sino porque mi marido es de Mieres y siempre me había trasladado, yo vengo de otras latitudes, soy asturiana de adopción y desde luego siempre me transmitió, porque lo conoció también estrechamente, pues la valentía, ¿no? Y el arrojo de esta persona. Y esto me parece que es muy notable, ¿no? El sacar del olvido a personas que han dejado huella, ¿no? En las vidas de las personas, que esto es real. Por lo tanto, un honor, y aunque somos pocos, yo creo que somos un público intergeneracional y muy cualificado, con lo cual es un placer poder aportar. Y quiero agradecer a mi consejería y en especial al director general de Innovación Social, José Antonio Garbón, bueno, pues haberme invitado y haberme propuesto para estar hoy aquí, pensando que algo puedo aportar. Así que muchas gracias y vamos a ello. En realidad, este título, yo creo que se ve bien allí, lo he puesto alegre, ¿no? Por esto de dar un enfoque positivo a esto del envejecer. Sí. Podría ser el título, no sé si solo esta conferencia, de otro ciclo de conferencias, yo diría que hasta de un máster. Con lo cual lo digo porque puede ser aquí. He seleccionado, como no podría ser de otra manera, 4 asuntos que quiero esbozar simplemente para plantear algunas cuestiones sobre qué es esto de envejecer bien y qué retos tenemos. ¿De acuerdo? Empezaré hablando de algunos datos que nos sitúen cuantitativamente y cualitativamente en qué es esto de envejecer. Pondré el foco en una pregunta relevante que creo que debe ser planteada antes de otros debates que a veces afrontamos directamente, como cuál es la esencia y el modelo de envejecer bien. Luego repasaré brevemente cuáles son los retos que en Asturias, que en España, que en Europa nos estamos planteando ante el envejecimiento y la longevidad.
y luego al final, espero no cansar a la audiencia, hablaré de algo que nos ocupa y nos preocupa pues, al equipo. Aquí tengo compañeras que están conmigo, como Beatriz, en estos momentos en la consejería, que tiene que ver con el cuidado de larga duración. Y aquí es donde aviso, no os vayáis, porque es la parte más interesante, diría yo, que plantea muchos retos y que, bueno, me voy a extender un poquito más, ¿vale? Pues vamos ahí. Afortunadamente envejecemos. Voy a hablar de datos, pero este epígrafe tiene un posicionamiento claro. Y yo lo quiero decir con asertividad, porque a veces escuchamos, asistimos a discursos, a nomenclaturas, a expresiones, que parece que esto de envejecer acaba siendo como la peste social. Y lo digo así, bueno, con firmeza. Esto no quiere decir que el envejecimiento demográfico de una población plantee retos que no son fáciles de resolver. Pero yo creo que no podemos perder de vista que si envejecemos es porque las sociedades, no todas en igual medida, han avanzado en biomedicina, han avanzado en calidad de vida y por eso estos son varios de los elementos en los que afortunadamente envejecemos. Y ahí yo ya me posiciono como gerontóloga y también como persona mayor, porque yo ya tengo 60 años y en algunas estadísticas. Yo creo que esto es muy importante, y hago un ejercicio también de dar ejemplo, porque a veces hablamos como los mayores, como si fueran un grupo, los otros, y yo creo que también, si queremos defender una visión positiva, tenemos que hablar en primera persona del singular y del plural. A veces esto en los discursos políticos y en los movimientos asociativos pues nos escucha y eso traslada pues la imagen denostada que tenemos de la vejez. Y yo creo que esto es lo que intentamos combatir, por lo menos es lo que se está intentando hacer, bueno, desde el movimiento gerontológico y yo diría que afortunadamente también desde la Consejería actual de Derechos Sociales y Bienestar. Bueno, no voy a aburrirles a datos porque además creo que en la próxima conferencia se abordará esto con más detalle por una persona pues, muy cualificada como es el profesor Rodolfo Gutiérrez. Las poblaciones envejecemos, el mundo envejece. Aquí tenemos algunos datos, están, la fuente que la tiene es Naciones Unidas, he cogido un gráfico de Statista y bueno, ahí vemos un poquito, ¿no? Que afecta a los distintos continentes. Desde luego Asia tiene países muy envejecidos, el que está ahora en la Liga, en la Champions League, es Japón, pero bueno, Europa sabemos perfectamente que está con unos datos pues, de envejecimiento importante. España está un poquito más atrás, pero muy cerca, estamos en torno al 20% de proporción de personas de 65 años y más. Y evidentemente no envejecemos igual en función de los contextos que tenemos. Bueno. Este gráfico, esta imagen que está sacada de Europa Press, que toma como fuente la ONU, pues también habla, ¿no? Y vemos un poquito el panorama demográfico. Los que están en el granate más oscuro son las que tienen, esto estamos hablando de proyección para el 2050. Y ahí vemos Corea del Sur, Japón, que siguen, y bueno, y España, nos vamos a situar según las proyecciones, pues cerca de un 36,8%. Y Asturias, pues seguramente irá por delante. Sin duda, esto es un dato que nos ofrece retos y yo diría que oportunidades notables para abordar, ¿no? Este tema de las poblaciones envejecidas. Un par de datos más. España envejece. Este es un gráfico, esto está tomado del último informe del CSIC, de perfil de las personas de 65 años y más, del 2023, concretamente un grupo que trabaja y da una información muy valiosa, que es Envejecimiento en Red, y estos gráficos que vienen están sacados de allí. Aquí vemos bueno, pues la proporción, ¿no? de personas de 65 más años y vemos, ¿no? Como en un poquito más de 100 años pues se ha ido aumentando y la proyección hasta el 2040. Ahora actualmente en España estamos alrededor de los 10 millones de personas de 65 más años y para el 2040 estaremos en los 14 millones, de los cuales 4 de ellos van a ser, según estas proyecciones, de 80 y más años. Y este grupo es importante porque sabemos que el riesgo de dependencia se eleva. Y ahí tenemos que, bueno, pues que generar
medidas de apoyo si entendemos que siguen siendo ciudadanos y ciudadanas con derecho pues, a un montón de cosas, ¿no? Bueno. Las poblaciones envejecen porque las personas nos hacemos más longevas, vivimos más años, ¿eh? Envejecen por eso, envejecen también porque hay menos natalidad, también envejecen porque hay menos flujo migratorio, bueno, hay como distintas variables. Pero aquí vemos estos datos que nos hablan, ¿no? Comparando el año 2020 con el 1908, es un poquito más de 100 años, la esperanza de vida al nacer pues se ha duplicado, ¿eh? Actualmente estamos en torno a los 85 años para las mujeres y 80 años para los mayores. Pues yo diría que todo un logro, ¿no? Pues esto es así. ¿Vale? Y otro dato que yo creo que es muy positivo es que lo que se denomina la esperanza de vida en buena salud, suele estar medida a partir de los 65 años, también se ha incrementado. Se ha incrementado, a lo largo, en este gráfico no se ve la tendencia, pero se ha incrementado a lo largo del tiempo. Actualmente estamos en una media de 10-12 años de esperanza de vida con salud a partir de los 65. Y aquí estamos hablando de un capital humano, social, valiosísimo, ¿no? para poder aportar a la comunidad. Bueno. El mundo envejece, España envejece y Asturias envejece. Y yo diría que envejece especialmente. De hecho, estamos también, ¿no? en el top, en el primer puesto del envejecimiento de la población española y también de la población europea. Estamos en torno pues, al 27% de personas de 65 más. Estamos en torno al, sobrepasando el 8% de las personas de 80 y más años. Aquí tenéis también el dato del índice de envejecimiento, que lo que compara es el grupo, la proporción de personas de 65 más con los menores de 16. Esto nos da pues, datos que yo creo que nos permiten una foto. Bueno. No voy a abrumar a datos porque tampoco es mi tema de expertez, pero quiero ya compartir esta pregunta, ¿no? Las sociedades están cambiando, sobre todo las desarrolladas, ¿no? Y del mundo económica y socialmente, pero cambia algo más que el número y a veces las imágenes hablan más, ¿no? que los números y las palabras. Y esto es importante porque lo tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar las políticas y las alternativas. Si vemos, ¿no? Esta foto primera puede estar, no lo sé exactamente, ubicada a lo mejor en los años 50, quizás ahí, ¿no? Nos reconocemos a lo mejor cuando, bueno, en los años 80 y está la tercera, que intenta ser un poco pues, transgresora, pues también da cuenta, ¿no? De las generaciones que estamos llegando y que ahí estamos. Estamos para muchas cosas, entre otras cosas también para exigir más. Porque nos hemos educado en la democracia y en la exigencia y también en marcos éticos de reivindicar pues, vida buena para la gente. Y fijaros, ¿no? También, no sé, dónde nos identificamos cada uno, bueno, yo quizá en ninguna de ellas, pero entender, ¿no? el guiño, ¿no? pedagógico a estas cuestiones. Cada vez somos más, cuantitativamente, pero somos distintos. Hay un estudio muy interesante, un libro que editó hace unos años Fundación Pilares, sobre las nuevas generaciones que vienen, os recomiendo su lectura, y yo creo que ahí estamos. Cada vez somos más en número, pero también cada vez somos más quienes pensamos que no basta solo con poder vivir más años. Demandamos otro papel en la sociedad y exigimos otra forma de darnos apoyos y también otra forma de darnos cuidados cuando los podamos precisar. Estamos en nuevas generaciones que vamos a ser más exigentes. Esto nos lleva a muchísimos retos, como vamos a enumerar algunos de ellos, pero esto es importante. Hay un lema en la gerontología del campo de conocimiento del cual yo procedo que reza hace años y que dice así, ¿no? Se ha repetido mucho, que no basta, ¿no? Que con vivir, con dar años a la vida, sino que hay que dar
vida a los años. Esto lo repiten los geriatras, los gerontólogos, las personas, y yo creo que ahí estamos. Y esto nos lleva directamente, entramos ya en la segunda parte, a una pregunta relevante, que es, si no se trata solo de estar más años, sino de vivir más, ¿qué es envejecer bien? Pues esta pregunta se la hacían ya los clásicos, bueno, desde Roma, Grecia, y pasa por toda la filosofía, que desde luego yo no voy a resumir, entre otras cosas, porque no tengo tampoco capacidad para hacerlo. Pero es muy interesante leer, ¿no?, estas preguntas que se han intentado dar respuesta desde hace años. Y es muy pertinente el contestar estas preguntas. Yo en el contexto de esta conferencia lo que voy a es intentar aportar muy brevemente, como esto queda grabado y luego queda escrito, pues el que tenga interés puede mirar, como 5 grupos de aportaciones de los últimos 2 siglos, siglo XX y XXI, que a mí me parece que tomadas conjuntamente pueden dar luz y ser una buena matriz para acercarnos a una idea de lo que puede ser envejecer bien, porque este es un tema que no está absolutamente resuelto, ¿vale? Algunas aportaciones han sido más descriptivas, intentando describir para luego poder cuantificar qué es esto de envejecer bien. Otras tienen que ver más con los procesos y con los predictores. Repasaré también brevemente las aportaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque han pretendido ser marcos integradores y en realidad son las que están dirigiendo las políticas de envejecimiento, pues, en el ámbito mundial. Bueno, insisto, brevemente, porque no tenemos tiempo para ello. El envejecimiento exitoso y competente es un modelo creado por Roy Kahn. Son 2 autores, médico y psicólogo norteamericanos, que al final de los años 80 hicieron una propuesta que ha generado mucha investigación. Veníamos de unas décadas anteriores, en los años 60, donde estaban confrontadas como 2 visiones. Estoy hablando del mundo desarrollado occidental, dejo aparte el mundo oriental, porque yo ahí no me atrevo a hablo de lo que es la producción científica del mundo occidental, que eso también hay que aclararlo. Antes de que estos autores enunciaran este modelo, había 2 como líneas contrapuestas. Una era lo que se ha llamado la teoría de la desvinculación, promulgada por Henry Cummings, que lo que venía observando es que las personas mayores se iban desvinculando de la sociedad. Y en cierto modo estos autores defienden que una parte es importante desvincularse de la sociedad para irse adaptando a lo que nos toca a todos los humanos, que es morirnos, ¿no? Bueno, ahí está. A la vez surgió y es el primer autor norteamericano que habló del envejecimiento exitoso y de la actividad, que es Ebbinghaus, y que habló de la actividad como algo frente a la desvinculación y a la pasividad individual y social para mantenerse bien y, sobre todo, ser feliz. Él habló ya de la felicidad, hablando sobre el envejecimiento. Bien. Robert Kahn lo que habla es de este modelo de envejecimiento exitoso y competente y distinguen 3 formas de envejecer. Ellos diferencian entre el envejecimiento patológico, entre el envejecimiento que ellos hablan no patológico habitual, y luego intentaron diferenciar lo que sería el envejecimiento exitoso y competente. Y allí lo definieron con estos 3 criterios. Yo, la sociedad, el grupo, envejece exitosamente cuando, en primer lugar, hay una baja probabilidad de enfermedad y discapacidad. En segundo lugar, hay un rendimiento cognitivo alto y una buena capacidad física y funcional. Y otro elemento que a mí me parece que fue la aportación fundamental de este modelo es cuando las personas adquieren un compromiso con la vida, a través de las relaciones sociales y a través de la actividad significativa. No me voy a extender, insisto, este modelo produjo muchísima investigación sobre predictores de los 3 tipos de envejecimiento y a partir de ahí se ha generado. También tuvo críticas y la principal ha sido, algunos dicen que es porque no se entendió bien este modelo, es que dejaba fuera del concepto de envejecimiento exitoso aquellas personas que podían tener una discapacidad, una enfermedad, pero que podían envejecer bien si entrábamos en otro paradigma. Bueno, ahí queda.
Yo creo que hay que hacer honor a este modelo porque fue muy fructífero, sobre todo en el campo de la investigación. Y aquí tenemos al matrimonio Baltes, también norteamericano, que habló de un modelo que se centró sobre todo en ver qué cambios en las personas resultaban adaptativos para afrontar los cambios diferentes que se producen en el envejecer. Estoy hablando de cambios cognitivos, de cambios emocionales, de cambios sociales. Estos autores decían que el envejecimiento, y no lo podemos perder de vista, yo creo que es verdad, conlleva pérdidas, porque a veces tenemos una imagen muy edulcorada de lo que es envejecer y evidentemente conlleva algunas pérdidas, también conlleva ganancias. Entonces estos autores decían que a lo largo de la vida, pero muy especialmente cuando las personas se hacen mayores, envejecemos, funcionan tres mecanismos para abordar estos cambios, que es la de la selección, es decir, seleccionamos, estamos metidos en un montón de proyectos de cosas, seleccionamos. En segundo lugar, optimizamos, es decir, ponemos foco, entusiasmo, destreza y entrenamiento, y también compensamos. Yo con las gafas, pues compenso lo que no veo con el audífono y con un montón de cosas más. Bueno, esto puede parecer muy obvio, pero esto es muy importante saberlo porque en las distintas intervenciones, proyectos y programas a veces hay que dar apoyos a las personas para que desarrollen recursos personales para envejecer positivamente. Pero yo creo que si hay algo triste en la vida, en esta etapa vital, es no saber adaptarse, encajar y bucear en recursos personales, también sociales, para adaptarse a los cambios. Yo creo que esto es uno de los grandes retos del envejecimiento, el saber envejecer. Yo creo que en el muestrario de relaciones sociales, pues todos tenemos, yo por lo menos que he trabajado muchos años en la atención directa, puedo recordar personas de edad muy avanzada que envejecían muy bien y para mí han sido modelos, y también puedo recordar personas que envejecían fatal, que eran enormes. Bueno, yo creo que también las intervenciones y las políticas deben centrarse en estas cuestiones. Bueno. Tercer grupo de aportaciones, envejecer bien como apreciación subjetiva. A mí me interesa muchísimo esta aproximación, además soy psicóloga, porque lo digo yo, ya que no se ha comentado en mi presentación previa, y entonces, bueno, yo creo que es importante, ¿no?, el abordar también esta dimensión subjetiva. Desde la aproximación del concepto de bienestar subjetivo, deciros que ha habido como dos corrientes fundamentales. Una que ha estudiado lo que es la satisfacción vital, que tiene que ver con el balance que las personas hacemos en un momento determinado de nuestras vidas según nuestros propios estándares. Y otra línea se ha desarrollado a través de lo que se entiende el bienestar subjetivo como equilibrio emocional, porque evidentemente las emociones positivas suelen convivir con las negativas a lo largo de toda la vida. Entonces hay una línea que habla del predominio de las emociones positivas con bajo nivel de los afectos negativos. Os recomiendo las lecturas, hay algunas charlas en internet estupendas de la autora norteamericana Laura Carstensen, autora de la teoría de la regulación socioemocional, que además nos da muy buenas noticias en torno a la felicidad de las personas mayores. Hay estudios que hablan, y esto rompe uno de los grandes tópicos de la vejez, que las personas a la par que envejecemos somos capaces de generar recursos para centrarnos y generar bienestar. Y de hecho, las personas mayores, frente al gran tópico, hablo en general, obviamente, luego depende de las circunstancias, expresan y experimentan mayor bienestar y felicidad que otras personas más jóvenes. Y esto llama la atención, pero hay, insisto, evidencia científica que de nuevo rompe los tópicos. Lo digo porque a veces hablamos, ¿no?, y opinamos, bueno, desde nuestros miedos, estamos ahí. No puedo dejar de mencionar un marco que para mí es clave en todo este tema, que tiene que ver con la apreciación subjetiva de envejecer bien, que es el del sentido de la vida, y que yo creo que afortunadamente en estas últimas décadas se ha recuperado. Seguramente conocéis, y si no os recomiendo las lecturas de Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo, filósofo austriaco, que además, bueno, fue el fundador de la logoterapia, tuvo una experiencia muy dura
como judío en los campos de concentración, y él observó y ahí planteó sus tesis, que en los campos de concentración tendrían a sobrevivir más aquellas personas que encontraban un motivo de vida en su día a día, incluso en circunstancias tan extremas como puede ser un campo de concentración. Os recomiendo la lectura de este pequeño libro, donde él cuenta su experiencia vital allí, en los campos de concentración que estuvo, y además resume de una forma, yo creo que muy operativa, lo que son las bases de la doctorado. También puestos a recomendar, os recomiendo este libro de una filósofa norteamericana, Emily Esfahani Smith, que habla de los pilares de una vida con sentido. Habla en general, no es una autora especializada en mayores, pero que son perfectamente extrapolables. Y ella habla de 4 pilares que alimentan la vida con sentido. Uno, evidentemente, es el propósito, el tener un propósito, un proyecto en la vida. El segundo tiene que ver con la pertenencia, es decir, con mantener relaciones que nos hagan sentir valorados y queridos por los demás, parte de un entorno significativo. La trascendencia, el ser más que uno mismo, o la narrativa, la continuidad vital. Esto es muy importante a lo largo de la vida, del ciclo vital, y yo creo que especialmente cuando estamos en una etapa pues también de cierre, ¿no? Y de la última. Bueno. Seguimos avanzando y la cuarta aportación que quería simplemente citar tiene que ver con envejecer con calidad de vida. La calidad de vida la definió ya en el año 1994 la OMS, la percepción que el individuo tiene sobre su posición de vida en un contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. La OMS pone el foco en la percepción subjetiva, pero hay un acuerdo que estamos ante un constructo multidimensional donde se incluyen tanto dimensiones subjetivas como objetivas. No me quiero entretener demasiado. Y quizás uno de los modelos más utilizados, sobre todo en el ámbito de la discapacidad de las personas mayores y de los cuidados, es el modelo de Chalop y Verdugo. Verdugo es un profesor de la universidad, es un catedrático de la Universidad de Salamanca, especializado en discapacidad y en calidad de vida, y ha generado un modelo que además ha desarrollado instrumentos de evaluación, que esto es muy importante a la hora de pedir calidad de vida, y estos se están utilizando en los recursos de mayores y en los recursos de discapacidad. Han definido un modelo que ha sido validado y que tiene 8 componentes, los podéis ver allí. Bienestar físico, emocional, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, bienestar material, derechos y autodeterminación. Con lo cual, bueno, yo creo que este es un marco pues muy importante. Y ya en esta segunda parte, hacer referencia también breve a las aportaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre qué es esto de envejecer bien y sobre todo qué factores del entorno, del contexto social y económicos inciden en esto del envejecer bien. En el 2002, la segunda asamblea para el envejecimiento mundial, que se celebró además en Madrid, en España, pues se definió este marco que ha sido muy potente, el envejecimiento activo, y a mí personalmente me convence muchísimo todas estas aportaciones. Está definido así, como pueden ver en pantalla, el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida de que las personas envejecemos. Por lo tanto, hablan de 3 pilares para envejecer bien, que es participar, tener salud y tener seguridad, seguridad entendida en un sentido amplio, para generar calidad de vida. Y hacen una propuesta muy amplia que recoge muchísima evidencia científica sobre qué determinantes, los agrupan en distintos grupos, inciden, ¿no?, en que estas oportunidades se desarrollen. Señalan además 2 variables de contexto, como es el género y la cultura, que también determinan las formas de envejecer en las distintas sociedades. Bien. La OMS
a partir de los años 2020 ha retomado la terminología y el concepto de envejecimiento saludable, la define así, como el proceso de desarrollo del mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y en este concepto de capacidad funcional señalan que hay tres elementos. Uno es la capacidad intrínseca. Aquí están todas las capacidades que tienen que ver con lo físico, pero también con lo cognitivo y con lo emocional. El entorno que rodea a las personas y a sus poblaciones y sus características, y las interacciones de la persona con sus capacidades y sus entornos. Bueno, a partir de ahí, y esto es un poquito la línea que la OMS genera ahora, se ha declarado 2020-2030 la década del envejecimiento pues saludable. Y los documentos están ahí, seguramente que alguno de vosotros los conoceréis, y focaliza la acción, porque la OMS lo que pretende es impulsar políticas poblacionales a nivel mundial para envejecer mejor, con más salud, con más participación, con mayor bienestar. Señalan 4 ámbitos de actuación. Forma de pensar, sentir y actuar respecto a la edad, luego voy a hablar un poquito más de esto. El fomento de las capacidades de las personas mayores se refieren al fomento por parte de la comunidad, la atención integral y centrada en las personas y los cuidados de la edad. Bueno. También conoceréis la propuesta de la OMS en el 2007, que ha sido muy conocida como lo de las ciudades amigables, poniendo el foco en el entorno que ayuda a envejecer bien. No me voy a entretener. Es una propuesta, yo creo que muy ambiciosa, muy interesante. También habla de distintos dominios que permiten y además proponen metodologías participativas donde se impliquen las personas mayores para el codiseño de las actividades. En Asturias tenemos, ¿no?, muchas ciudades y lugares adheridas a este modelo, y me parece que sin duda es un acierto. Esta propuesta de amigabilidad también, bueno, fue también un poco diciendo, bueno, pero es que tiene que ser ciudades amigables solo con los mayores. Luego ha abierto el Zoom y ahora mismo yo creo que hay movimientos muy interesantes de amigabilidad. Luego, desde hace años vimos aquí a la directora de infancia y a Marta, que viene de ello, con la infancia, pero también hay líneas muy interesantes con la amigabilidad, por ejemplo, con las personas con demencia, o lo que es el movimiento que conoceréis de ciudades compasivas, que tiene que ver con el apoyo a personas en final de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también esto es un movimiento y un marco muy interesante para avanzar en políticas, bueno, pues que apoyen la vida buena de los ciudadanos y de las ciudadanas, que para eso estamos, ¿no? Bien. Retos ante el envejecimiento y la longevidad. Bueno, voy a hacer también algún enunciado. Sobre todo, bebiendo de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, tenemos ahora mismo en el escenario, ¿no?, mundial, europeo y nacional, y también de Asturias, pues algunos documentos que simplemente los voy a citar, pues que son muy relevantes, y que seguramente conoceréis los que estáis aquí. Bueno, es obligatorio citar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización, ¿no?, de Naciones Unidas, y a partir de allí, bueno, pues la estrategia frente al reto demográfico de la Agenda 2030 que a nivel nacional se ha realizado, que luego vamos a ver que también tiene correlatos y desarrollos aquí en Asturias. Yo lo digo porque estos no son documentos específicos de envejecimiento, pero marcan. Envejecimiento es algo que trasciende, ¿no?, al ámbito de lo sectorial, sino que tiene, para hablar de buen envejecimiento tenemos que tener una mirada muy amplia hacia muchos temas. Y a mí me parece que estas miradas es importante conocerlas, ¿no?, tenerlas. Desde la Organización Mundial de la Salud, lo mencionaba anteriormente, también se habla, ¿no?, de la década del envejecimiento saludable,
Y hay otros documentos muy interesantes, estos ya son específicamente relacionados con el envejecimiento, como es el Libro Verde del año 2021 o un dictamen de la Estrategia en Construcción Europea para las Personas Mayores, que sobre todo pone el foco en intentar dar una visión positiva y no de carga y peyorativa a la persona mayor, que a veces viene muy vinculada al tema de la carga del gasto social, lo cual no quiere decir que no haya retos, por supuesto, de sostenibilidad, pero la mirada ahí es importante. Y estos documentos europeos van en esta línea. También quería mencionar, porque voy a hablar al final de cuidados, pues yo creo que dos líneas actuales que hay en Europa y en España, que son, a ver si lo digo bien, porque esta palabrita se las trae, que son las estrategias de desinstitucionalización. Estamos en la construcción de una estrategia europea y en España también la tenemos, de hecho se presenta la semana que viene, creo que es el día 13 y ahí estamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto, simplemente enmarcarlos, para que veáis, los que tengáis interés, que estos son documentos, hay muchísimos más, pero yo he seleccionado estos que son los que en la actualidad creo que ponen marca. Quizá pueda haber alguno más. Estos documentos, bueno, pues nos hablan, por supuesto, de temas, de retos, de debates, que yo creo que foros como esto y otros muchos más que tengan cercanía a la comunidad, pues deben tener una doble objetivo, misión. Por un lado, concienciar y por otro lado, alimentar espacios y movimientos de consenso, porque estamos ante esto, ¿no? Y aquí os pongo simplemente un listado, que evidentemente no voy a entrar en otras cosas porque bueno, no son temas de mi especialidad, ¿no? Y ni he investigado en ellos, pero desde luego, por hablar, ¿no?, de algunos temas, retos, debates, el primero que señalan estos documentos es qué enfoque tenemos hacia el envejecimiento, si de horror, catástrofe, peste, o pensamos que es una oportunidad, que antes que una carencia tenemos que fomentar la salud positiva y el empoderamiento, sin por ello renunciar a retos. La mirada a la vejez y a la lucha contra la discriminación, lo que se ha llamado edadismo, esto hay muchísima evidencia científica que existe, hay muchos documentos internacionales que lo declaran y yo creo que tenemos aquí grandes retos. La experiencia COVID-19 nos puso delante muchas cosas, no solo el modelo caducado que teníamos de atender a las personas, sino también por las decisiones que se tomaban, el lenguaje que se utilizaba, el enorme edadismo que hay hacia las personas mayores. En discapacidad hablan de capacitacismo y también la discriminación a las personas con discapacidad. Eso en el coloquio sí hay, podemos salir, pero salieron cositas, ¿no? Además, como estábamos todos muy en casa viendo la tele, yo por lo menos me chupé, pues no había día que no me entraran escalofríos, ¿no? Cuando en las noticias, en los discursos, bueno, pues había cuestiones así. Bueno. Retos, sin duda, la salud y los servicios sanitarios, como es el de prevención de la dependencia, los hábitos saludables, la atención a la cronicidad, el acceso a los servicios, por supuesto la sostenibilidad, están allí. El envejecimiento y territorio, que os voy a contar en Asturias, la movilidad, la accesibilidad, la vivienda, bueno, simplemente veis que los anuncio. La vida laboral, el acceso al trabajo a edades maduras, que es dificilísimo. No sé si tendréis algún amigo, algún conocido que se haya quedado en paro a los 50 años. Eso es una vivencia que hay que pasarla para saber lo que pasa, la adaptación a los puestos, hay muchos temas. La formación y el desarrollo personal, las pensiones, ¿no?, la pobreza, la sostenibilidad del sistema, como no, bueno, las nuevas tecnologías, los cuidados de larga duración, bueno, la inclusión y la solidaridad intergeneracional, el abordaje a las soledades, a mí me gusta hablar de las soledades, y a lo largo del ciclo vital, porque a veces pensamos que es otro tópico, que las soledades de los mayores, y curiosamente, y esto lo sabemos por estudios recientes, la soledad es algo que tiene que ver más con las circunstancias y con el modo de sociedad que estamos provocando más que con la edad, y afecta de hecho más a otros grupos sociales. Bueno, ahí están, ¿no?, temas, retos en los cuales, bueno, pues ahí estamos y hay muchas entidades, movimiento asociativo, bueno, responsables, bueno,
Comentar brevemente algunos asuntos a destacar. Y uno es la visión de la vejez y la discapacidad. Yo creo que allí tenemos que poner foco, generar reflexión muy cercana a la comunidad, porque yo creo que estamos aún en espacios donde la vejez se vive negativamente, peyorativamente y desde una perspectiva a veces excesivamente, desde la buena intención, paternalista, restando poder a las personas y a la discapacidad igual. Yo creo que este es un tema. Yo creo que son debates que tenemos que tener de forma previa a otros, como puedan ser, por ejemplo, la financiación de los sistemas, que claro que hay que tener el debate, porque si no debatimos el por qué y el para qué, pues es muy difícil, ¿no?, establecer los cómo, que los sistemas de financiación son cómo. Otro asunto que yo creo que es muy importante para debatir es el asunto no resuelto de la cohesión entre las generaciones y el social de las personas mayores. A veces parece que asistimos a los juegos del hambre, ¿no? Y claro, ante una sociedad que tiene recursos limitados, evidentemente tenemos que encontrar espacios de encuentro y de consenso intergeneracional. Esta mañana tuvimos la oportunidad de tener una maravillosa jornada sobre vida en comunidad intergeneracional y desde luego yo creo que estos espacios los tenemos que propiciar, porque dan ejemplo de cómo a veces los espacios naturales e intergeneracionales pues nos dan lecciones, ¿no?, a los que a veces pues predicamos, ¿no?, me incluyo yo desde los púlpitos. El asunto de larga duración, que es el al que me voy a referir seguidamente, y allí tenemos en primer lugar qué entendemos, ¿no?, por el significado del cuidado. Yo ya adelanto, este es el lema de la estrategia Cuidas, que cuidar es mucho más que dispensar tareas asistenciales. Cuidar significa acompañar vidas que tengan sentido, pero allí tenemos pues también muchos temas y yo creo que algunos asuntos que mejorar, tenemos que ser críticos, como la prevención de la dependencia, la atención a la fragilidad o la necesaria transformación de los cuidados de larga duración. Y a mí me gustaría también decir algo sobre la responsabilidad compartida en el envejecimiento y en el cuidado de larga duración, ¿no? Porque parece que esto del envejecimiento y del cuidado es una responsabilidad solo del individuo, solo de las familias, y a veces también hay quien argumenta que es solo de la administración pública. Y yo en esto a mí me convence muchísimo la tesis de Victoria Camps, filósofa pues yo creo que muy conocida y apreciada, que además hizo una interesante obra en la pandemia, tiempos de cuidados, y ella habla del reparto de responsabilidades, ¿no? Dice que la ética del cuidado en una democracia es una ética del reparto de responsabilidades. Yo creo que ahí vamos a tener además muchísimas claves también para abordar, ¿no?, temas como es el de la sostenibilidad. Y yo creo que la comunidad, lo hablábamos esta mañana, es todavía un continente, no sé si por descubrir, pero sí por recuperar. Y allí tenemos que generar otro tipo de acciones, de apoyos, bueno, que nos permitan, bueno, pues avanzar. Vamos avanzando y claro que tenemos muchos retos. Los retos que acabo de señalar son de Europa, son de España, son de Asturias, pero también quiero poner en valor, bueno, pues algunas cuestiones que en Asturias yo creo que venimos avanzando, ¿no? Venimos avanzando sin por ello dejar de tener un análisis crítico y reconocer todo lo que tenemos que seguir avanzando. Y aquí pongo algunos puntos que pueden servir, ¿no?, para darnos pista de por dónde venimos. Y el primero que quiero recordar en la legislatura del 99-2003 fue cuando se creó la primera ley de servicios sociales, siendo consejero José García, directora general Pilar Rodríguez, que se creó, pues en ese momento fue la primera ley que se llamó de segunda generación de servicios sociales. Y en esos momentos pues se hicieron, yo creo que cosas que luego se han continuado, importantes, ¿no? Y una de ellas fue, además, bueno,
yo le tengo cariño porque junto con otras compañeras estuvimos allí, ¿no? en primera línea de pico y pala, todo lo que es la creación de centros de día y de la reorientación de los centros sociales como espacios para promoción del envejecimiento activo, porque hasta entonces pues teníamos muy puesto el foco en los entornos residenciales que siguen haciendo falta, son necesarios, hablaremos un poquito ahora de que hay que pegar un giro importante, pero que ahí está. O, por ejemplo, del Rompiendo Distancias, que empezó en el año 2002 y que sin duda ha sido un referente a nivel, y sigue siendo un referente a nivel nacional, de cómo dar apoyos de forma flexible y en cooperación con las entidades locales para hacer intervenciones vinculadas al envejecimiento activo y a la atención a la dependencia en los entornos rurales. Yo lo quiero poner en valor porque a mí me parece que tenemos que estar orgullosos de estas cosas que se han hecho en Asturias. Hacer una referencia también a la estrategia Estrena, que fue una continuidad de estas cuestiones que se ha desarrollado en estos 2 años. En Asturias estamos dentro del Reference Site Asturias, con 4 estrellas, 2019, 2022. Bueno, si luego hay alguna pregunta, hay gente aquí que además sabrá más de esto que yo cuando se realizó, pero que tiene que ver con, ¿no? Pues con políticas que se han desarrollado y que son interesantes. También yo creo que hemos avanzado en coordinación sociosanitaria. Actualmente se está elaborando el segundo plan, el primero, se crearon unas estructuras, hay que mejorar, yo creo, todavía muchísimo más para que además esas estructuras, esas políticas lleguen a los escenarios reales de cuidados, pero desde luego hay un recorrido ya interesante. La estrategia Cuidar, de esta me voy a referir posteriormente, y cómo no, hablar del plan demográfico, citarlo, del Principado de Asturias 2017-2027, entendiendo que el envejecimiento va más allá de los servicios sociales, va más allá de sanidad y que tiene que ver con políticas integrales, intersectoriales que aborden. Bueno, la ley de impulso demográfico pues es muy reciente, ¿no? Creo que lleva un par de meses, algo así. Es del 11 de mayo. Pues fíjate, o sea, pues está. Entonces, bueno, lo digo por poner en valor cosas que se iban haciendo en las últimas décadas en Asturias y que, bueno, que a mí me parece que no vamos mal, ¿no? Aunque yo creo que tenemos que ser críticos y avanzar más cuestiones. Y bueno, ya en la recta final, hablar de la transformación del cuidado de larga duración. Digamos, este es uno de mis grandes temas de reflexión, de trabajo, de investigación y bueno, me parece que es interesante. Voy a resumir también, bueno, como las tendencias internacionales en los países más avanzados, por poner un poco de foco allí y para ver un poquito por dónde nos debemos mover. Lo que voy a decir aquí resumidamente, lo digo porque estos documentos son libres, están en internet, vienen de 2 documentos, que además tuve el placer de elaborar conjuntamente con Maite Sancho, colega, buena amiga, y actualmente yo creo que tenemos la gran suerte de que sea la directora general del Inserso, casi nada, ¿no? Bueno, pues estos trabajos los hicimos conjuntamente. Uno fue en el año 2020, fue un encargo de la Junta de Castilla y León, trabajos previos a hacer su ley que tienen, que yo creo que es una ley muy interesante, sobre modelo residencial y en atención diurna, y bueno, y la titulamos un poco así, nos encargaron un estudio de tendencias en el cambio del modelo residencial. La primera parte la hizo el SIS, que fue una parte de documentación, y nosotros nos encargamos de hacer el análisis cualitativo de tendencias. Y le pusimos un nombre un poco transgresor, porque nos gusta, ¿no? Eso. Y lo llamamos así, residencias para personas mayores, no más de lo mismo. Bueno, y ahí, bueno, si tenéis interés lo digo porque lo que voy a comentar está ahí. Y luego también hicimos pues el capítulo 5 del Informe España 2021, es un informe que sale todos los años, de la cátedra de la Universidad Comillas de José María Martín para la cultura del encuentro. Luego además hubo una, la verdad es que este capítulo, está mal que lo diga yo, y a veces poco modesta, pero gustó, y de hecho hubo un encuentro muy interesante que asistió mucha gente, que organizó la Fundación Álvarez Álvarez en Madrid a consecuencia de este capítulo. Y ahí reflexionamos
sobre el futuro de cuidados de larga duración tras la crisis del COVID. Bueno, están libres, los podéis ver. Y de forma muy resumida, y por lo tanto con el enorme riesgo de simplificar y de banalizar, espero que no, os voy a resumir como las 3 tendencias internacionales que pensamos que caracterizan el movimiento que se está realizando a nivel de modelo de atención en los cuidados de larga duración en Europa, también en Norteamérica, en los países más avanzados. La primera tiene que ver con la desinstitucionalización y el enfoque hacia la comunidad. Esto es importante, por eso estamos hablando de estas estrategias. Y ahí hay varias líneas, porque a veces hay quien piensa que esto de desinstitucionalizar es cerrar las residencias. Esto es un error, esto no es así. Estas estrategias lo que abordan es, primero, apoyos y servicios flexibles para vivir bien en casa, porque esto es lo que queremos la ciudadanía y esto estamos aburridos de encuestas que repiten lo mismo desde hace décadas. Y además este es un dato también internacional, no solo de Asturias que las tenemos, sino de España, ¿vale? Y pongo lo de bien en casa porque no se trata solo de incrementar la cobertura de ayuda a domicilio, sino de hacer recursos que realmente permitan vivir bien en casa a todos los que viven en casa. La segunda tendencia tiene que ver con el cambio en el modelo residencial, el paso de un modelo institucionalizado, donde las personas acaban siendo un número, al modelo, lo que se llama el modelo housing hogareño, que intenta reproducir lo que es una casa en entornos residenciales. Es un modelo que ha funcionado en el mundo ya desarrollado, que genera calidad de vida, que defiende derechos y que también evita y previene situaciones de contagio ante pandemias como pueda ser la COVID, porque son espacios pequeñitos, sin rotación de profesional y no los espacios, pues a veces, digamos, de almacenes, ¿no?, que tenemos en los modelos residenciales. Bueno, voy a avanzar un poco más porque me entretengo. Bueno, la segunda tendencia internacional es un giro en el concepto de la calidad de los servicios. Venimos de la medición de la calidad pues, a través de estructuras, a través de ratios, que siguen siendo importantes, pero el giro internacional tiene que ver con poner el foco en la evaluación de los resultados de las personas en plural. Estoy hablando también de los trabajadores, pero de las personas. Sobre todo indicadores que nos permitan medir calidad de vida y protección de derechos. Es por ahí por donde van. Y estos países más desarrollados han experimentado ya un giro importante en la inspección tradicional, que va con su normativa y habla de metros cuadrados, estas cuestiones, para evaluar. Bueno, yo creo que esto es importante y yo creo que también, ¿no?, esta pista la estamos siguiendo actualmente en Asturias. Bueno, y el tercer giro tiene que ver también con la visión de las organizaciones, en este caso, que prestan cuidados. Estos países están apostando de pasar de organizaciones jerárquicas a centros y servicios más horizontales y colaborativos, donde los profesionales, los equipos de atención cotidiana, junto con las familias y con las personas usuarias, puedan tomar decisiones y no sean... Esto requiere, desde luego, una apuesta, requiere acompañamiento y esto es importante. Conceder importancia a los procesos de desarrollo organizacional, a la revisión interna, al aprendizaje, a la innovación, ¿no? Y esto es importante. Este ciclo de conferencias habla de la modernización de los servicios sociales. Bueno, pues yo creo que la modernización también pasa por la modernización de las organizaciones, entendiendo que estos procesos de cambio, dando poder y autonomía a las personas que ahí conviven, pues tienen que ver mucho con la modernización, porque a veces pensamos que la modernización es la tecnología y alguna cuestión más. Bueno. Y ya en la recta final, bueno, comentar un poquito lo que es la estrategia Cuidas, que es bueno, pues el instrumento de planificación que actualmente en Asturias pues estamos bueno, promoviendo, ¿no?,
para orientar la progresiva transformación del modelo del sistema de cuidados de alargación en Asturias. ¿Para qué? Para lograr tener un modelo de cuidados que permita la vida buena a las personas, poniéndolas en el centro. Personas que tengan derecho a contar con apoyos que permitan una vida digna, plena, deseada, con sentido y significativa. Y esto puede parecer ilusión, puede parecer palabrería, pero yo diría que es avanzar en un orden social que respete derechos de las personas. Bueno, ahí estamos. La COVID nos ha dejado muchos aprendizajes, ojalá no se olviden, y la estrategia Cuidas pues parte, y de ahí partimos, ¿no? De un posicionamiento muy posicionado, valga la redundancia, sobre cómo vemos a las personas que precisan cuidados. Y aunque esto puede parecer obvio, a mí me parece que es importante repetirlo, porque a veces lo pasamos por alto, lo damos por hecho y no es así. Y tenemos que recordar que las personas son portadoras de dignidad, todas, cada una de ellas, con independencia de su deterioro, de su situación, de su orientación sexual, de sus dificultades. Y esto en el día a día a veces pues no es así. Yo en algún centro, no voy a decir cuál, pues he escuchado, ¿no?, hablar de las personas con demencia como troncos vacíos, ¿no? Esto lo he escuchado yo, o sea, no es que me lo hayan dicho, ¿no? Entonces, esto de un responsable de servicio. Bueno, pues ahí hay una mirada que es dañina para las personas, y esto yo creo que no lo podemos pasar. Por lo tanto, la estrategia Cuidas parte de allí, ¿no?, de entender que esta mirada es importante. Y yo insisto que esto tenemos que generar todavía más conciencia, más reflexión ciudadana. Bueno, partimos de un análisis de la situación de partida. Para ello hubo un estudio realizado por un grupo de sociólogos, y aquí mi compañera Beatriz, que está aquí muy atenta hoy y se lo sabe todo esto, y yo pues hicimos pues una amplia, ¿no?, recogida de información, entrevistando, todo online, era momento COVID, o sea, lo que llamamos informantes claves, no sé si se ve muy bien allí, pero bueno, para que veáis, allí estaba un movimiento asociativo, estaban responsables, estaban profesionales, estaban colegios profesionales, estaba el comité de ética, salud, responsables, bueno, un amplio número. Y esto fue muy importante, fueron entrevistas largas, porque nos ayudó a identificar elementos de capacidad de los recursos y también áreas de mejora. Lo digo porque esta estrategia no ha sido simplemente un diseño técnico, sino que ha partido de la escucha, por lo menos así lo intentamos hacer. Bueno, a partir de allí, no os voy a leer todas, no os asustéis, identificamos, además de fortalezas y áreas de mejora por cada tipo de servicio, esto lo podéis consultar en la versión completa de la estrategia que está en Social Asturias. Identificamos 12 necesidades. La primera era la necesidad de definir un marco de calidad que no existía para los servicios que prestan cuidados de alargación en la Consejería de Servicios Sociales, ¿vale? Bueno, salieron necesidades muy distintas, ¿no?, como la fragilidad, la atención, una mayor atención a la fragilidad, todo el tema de la necesidad de mejorar los apoyos en casa, la necesidad de un cambio, algunos hablaban de un cambio radical en el modelo residencial. Hay que entender también en el momento en que se hicieron estas entrevistas, que era en plena pandemia, en la cual las personas estaban sufriendo enormemente en estos centros, y bueno, hablaban de la necesidad de un mayor reconocimiento a los profesionales, reconocimiento a distintos niveles, no solo salarial, sino también de prestigio social, apoyo a las familias, bueno, una serie de cuestiones. Mejora en la coordinación sociosanitaria, participación en la comunidad y, cómo no, salía una necesidad que tenía que ver transversalmente con contar con una necesidad de financiación que haga viable el cambio de modelo y la sostenibilidad de los servicios. Y este es un debate sin duda muy importante que hay que tener, pero yo diría que previamente hay que resolver otras cuestiones, porque si no nos centramos en el cómo y no en otras cuestiones previas. Bueno,
Brevemente decir que la estrategia Cuida tiene 3 elementos complementarios: un modelo que define la calidad, un plan de acción que define pues un total de 5 áreas, 20 líneas de acción y 105 medidas. Es un plan de acción que se propuso ya para 6 años y entonces estaba tu predecesora Marta, Melania, y ella lo decía siempre muy bien. Este solo es el inicio, evidentemente. Estamos ante un cambio cultural que va a requerir décadas de cambio, por lo tanto la estrategia Cuidas es el inicio, esperemos, de una línea de acción que tenga continuidad, porque esto no se cambia en 6 años ni en 8. Hay países que llevan décadas y están en ellos. Pero es muy importante, en mi opinión, tener un horizonte claro, un marco de calidad y los porqués y los para qué y los qués de cómo hacerlo. Y el tercer elemento es la red Cuidas, es el espacio que hemos generado para la coparticipación. Estamos ante un cambio cultural que si no generamos espacios para la coparticipación pues va a ser muy difícil. Tenemos que implicar a la gente. Y bueno, insisto, esta mañana hemos tenido un espacio muy bonito donde pues un grupo de compañeros y compañeras de distintas edades pues nos han presentado algo, ¿no? Reflexiones. Parecen pequeñas cosas, pero yo creo que las pequeñas cosas son las pequeñas grandes cosas que poco a poco van cambiando. Bueno, no me voy a extender, decir que el modelo tiene 5 pilares. Ahora, bueno, se ha puesto muy de moda lo de hablar de la atención centrada en la persona, pues a mí me congratula, porque ya sabéis que es mi línea fundamental de ocupación y de preocupación, pero la calidad tiene que ver con más cosas que la atención centrada en la persona, evidentemente. Por eso hablamos de salud integral, por eso hablamos de seguridad en los cuidados, por eso hablamos de atención centrada en la persona, de dar poder a las personas, por eso hablamos de entorno facilitador de vida significativa y por eso hablamos también de una organización amiga de las personas que permita hacer esto realidad. Bueno, la estrategia Cuidas pues habla de estas líneas, no me voy a entretener porque sería muy largo, pero bueno, ahí las tenéis. Sensibilización, planificación, apoyo a la transformación, a los cambios, innovación, evaluación de la calidad y transparencia. La verdad es que yo creo que estamos trabajando intensamente, poquito a poco logrando ya ciertos impactos. Tenemos el primer informe de evaluación, que yo creo que va a ser presentado próximamente, y tenemos mucho trabajo por delante, con retos que no son nada sencillos, pero desde luego, y hablo por parte del equipo técnico, que actualmente pues la red Cuidas estamos ya cerca de 400 personas, un total de 200 profesionales, pues estamos amparados por un compromiso institucional de la Consejería, del Gobierno. Esta mañana el director general Enrique Nuño así lo ha manifestado y desde luego pues yo creo que eso es algo que nos anima y nos alienta, sin por ello reconocer que con lo declarativo luego hay que llevarlo a los apoyos efectivos. Yo también aquí aprovecho a decir, ya que tengo en primera fila pues a responsables. La red Cuidas yo creo que es uno de los grandes aciertos que estamos teniendo, está regulada por una resolución y permite adherirse a este movimiento de cambio en 3 modalidades: centros o servicios que se comprometen con el marco de calidad, que se autoevalúan, que hacen planes de mejora. Tenemos ya 137 centros y servicios en Asturias que están en esta línea, es decir, estos ya son outputs, esto no son solo declaraciones. Tenemos ya 37 proyectos innovadores, muchos de ellos ya se estaban realizando en Asturias. Qué importante es reconocerlos, que se adhieran y que se puedan dar a conocer. Y la tercera modalidad es aliados, aliados con el cambio. Ahí estamos profesionales y también están entidades del sector. Actualmente tenemos ya, creo, lo estoy diciendo de memoria, 37 entidades del ámbito de mayores, del ámbito de la discapacidad, también entidades como colegios profesionales, que hay un buen número de ellos asociados, y profesionales. Y a mí me parece que estamos avanzando, y sobre todo pues hay gente comprometida, entidades y con creencia y La red Cuidas tiene distintas líneas de actuación, intercambio y contacto. Lo hacemos a través de un soporte tecnológico Teams, donde
intercambiamos documentación, donde hacemos webinares, webinares que la propia red propone. Pues las dos últimas, por ejemplo, han sido sobre la soledad, sobre las soledades, y la última fue sobre los derechos sanitarios al final de la vida y el testamento vital. Tenemos grupos que realizan trabajos como los que se presentó esta mañana. Actualmente este año 2024 están funcionando un total de 9 grupos, los llamamos los GOES, que suena como a los GEOS, pero son grupos operativos de elaboración, porque digo lo de los GEOS porque una vez, a modo de anécdota, lo dijo, ¿no? Una compañera dice, yo me quiero apuntar a un GEO, nos hizo gracia, ¿no? Porque sonaba, bueno, pues era un GOE, vale. Y bueno, estamos también generando apoyos a centros comprometidos, con formación, con los itinerarios Cuidas que ya están en marcha, y también haciendo proyectos de acompañamiento. Y la nueva figura, que no está en marcha aún, pero que hemos proyectado, es la de delegados Cuidas, en los cuales van a estar profesionales de la red, de servicios sociales de sanidad, con la idea de estar más cercanos al territorio. En la evaluación identificamos que todavía esta red y la estrategia no era suficientemente conocida, y que tenemos que dar un paso más de cercanía a los territorios, para difundir, pero también para captar necesidades. Pensamos que esto es importante. Y con esto ya acabo, compartiendo. Este fue el primer decálogo que hicimos en un grupo operativo que le llamamos Nueva Mirada al Cuidado, Desterrando Mitos. Hacerlo vuestro, por favor, leerlo, difundirlo, reuniros con amigos, con grupos, porque pensamos que hay que hacer una generación, y espacios como el RIDEA y otros muchos más, pues yo creo que pueden tener. Son documentos muy cortitos y aquí se comparten. En este caso son 14 consideraciones. Vimos en la RAE que en la definición del decálogo pueden ser más de 10 consideraciones importantes, lo cual nos dio mucho margen, que son 14. Y bueno, hicimos además con fotos asturianas, bueno, pues consideraciones Esta es la primera consideración, ¿no? Que dice así, ¿no? Las personas son valiosas y tienen un proyecto de vida propio. Necesitar apoyos o cuidados no puede implicar perder el control de ellos. Bueno, yo creo que esto resume muchas cuestiones. Bueno, y hasta aquí es mi aportación. Acabo con este bonito lema: cuidando personas, acompañando vidas, y animándoos, ¿no? a ser parte de este proceso de cambio. Todos, afortunadamente, envejecemos, si no malo, es que nos quedamos por el camino. Y esta mariposa, ¿no? que es el Cuidas, que además fue un logo que fue votado por la red, pues quiere evocar muchas cosas, ¿no? Lo primero, la transformación. Pero también quiere transformar, bueno, la fragilidad que implica la especial situación de vulnerabilidad que es intrínseca al ser humano, y especialmente a quienes podemos necesitar cuidados, y también, ¿por qué no?, la viveza y la belleza, porque yo reivindico la belleza en la mirada del envejecimiento. Y allí nos encontramos muchos y muchas personas, y yo estoy segura que cada vez más. Estoy segura que el RIDEA va a ser un aliado de este movimiento, porque estáis haciendo cosas súper interesantes, y ahí estamos. Así que nada, espero no haberos aburrido, porque vaya rollo que os he echado. Y nada, a partir de ahora, si queréis alguna pregunta, algún comentario, pues yo encantada de escucharos, de escucharles. Perdonar por el tuteo, pero al ser tan poquitos, pues me ha salido así como espontáneo. Un placer. Bueno, Teresa, lo primero que hacer es felicitarte. Ha sido una ponencia extraordinariamente valiosa, inteligente, bien expuesta, y me confirma la idea de que hacer la jornada de homenaje a Nicanor Brugos a través de este formato ha sido una excelente idea, porque estoy totalmente convencido de que, independientemente de que la asistencia sea mayor o menor, pero también te advierto que a través de la página web del
instituto, que es muy visitada, afortunadamente. Yo creo que en estos momentos es probablemente la página web más visitada de la región, pero sobre todo la publicación del libro, que también lógicamente incorporaremos en la página web, que tendrá 2 formatos. Esto va a ser muy importante para el futuro de los servicios sociales en Asturias, que es en definitiva lo que pretendíamos en esto. Creo que tu intervención es muy importante, está llena de elementos de sugerencia importante. Mientras estaba oyéndote, estaba recordando la novela ultimísima, acaba de salir, de Richard Ford, que es donde el personaje Tran Bacome, el periodista deportivo, pues anuncia su retirada, cumple 74 años y echa una vista atrás de su vida y bueno, y decide una cosa, dice: no ha sido mal la vida, y además bueno, tengo esa capacidad de olvidar las cosas que me da la gana olvidar y de recordar las que me da la gana recordar, y jugar con ello en la idea de que al final, bueno, pues tengo un grado de felicidad suficiente, sigo con mis relaciones de siempre y puedo mantenerlas con normalidad y con eso. Bueno, eso dicho a los 74 años, que dices, es lo que vienes señalando en tu libro, es decir, llegar a un punto de que cualquier reflexión sobre la vida tenga 3 horas. Primero, que tenga un horizonte, que tenga un horizonte bueno, y que el recuerdo de la vida pues no sea un recuerdo de amargura, y eso, en definitiva, está ínsito en todo lo que has hecho. Yo te digo una cosa, te felicito de nuevo, creo que va a ser, y me confirmo en ello, el libro en homenaje a Nicanor Brugos va a ser un buen homenaje a una persona que efectivamente merece que se le recuerde y merece que se le tenga en cuenta a la hora de proyectar digamos, el futuro de los servicios sociales. ¿Qué duda cabe que los servicios sociales, perdón, lo has dicho ahí claramente, bueno, requieren, entre otras muchas cosas, de una financiación adecuada, de un régimen de financiación adecuado, y que eso pues plantea problemas muy serios, y ya veremos cómo evoluciona esto de la financiación autonómica y si va a haber privilegios excesivos para uno que impliquen desventajas para otros, que es el gran riesgo que se corre en España, y es un riesgo que además no es baladí, sino que es un enorme riesgo, y que entonces todos los proyectos que realmente pueden y deben ponerse en marcha puedan sentirse afectados por esas decisiones que yo espero que puedan ser neutralizadas. Pero por lo demás, muchísimas gracias. Y como es práctica en el Real Instituto, bueno, pues quien quiera dialogar, porque en este caso se trataría de dialogar con la ponente, pues puede hacerlo perfectamente, ¿no? Sí. Yo sí que quiero una vez más felicitarte por el trabajo que hacéis, por el trabajo que acabas de exponer, y porque creo que con un modelo como el Cuidas es mucho más fácil hacer del sistema de servicios sociales un sistema sostenible. Y digo porque una cosa es pedir dinero para más y otra cosa es pedir dinero para esto. Y pedir dinero para esta estrategia Cuidas, que abarca, como tú dices, todo un periodo, porque las soledades son muchas a lo largo de la vida, pero sobre todo esta propuesta de cambio de mirada, de cuidados, de atención centrada en la persona, de dignidad, de corresponsabilidad, es un modelo en el que yo creo que sí que hay un compromiso del gobierno, porque es un modelo realmente que genera bienestar. Entonces yo te quiero felicitar una vez más, también a Beatriz que está ahí, a Carla que no está, pero bueno, sois un equipo potente y sabéis que el apoyo de la consejería y de la consejera lo tenéis, ¿eh? Además hemos dado un paso adelante ahora y vamos a seguir dando pasos adelante con esta estrategia. Así que enhorabuena y gracias. Muchas gracias, Marta. Sí. Bueno, yo también te deseo felicitarte
Pero mira, quería preguntarte también tu opinión por el tema de la corresponsabilidad de las familias, porque estamos ahí, los servicios sociales, apoyamos en el envejecimiento, pero bueno, como yo soy jurídica, tengo el Código Civil siempre encima de mi mesa. Y entonces hay una obligación legal de que los padres tienen que cuidar de los hijos, una obligación de velar por ellos, alimentarlos, pero también tenemos una obligación con nuestros mayores. Entonces, me gustaría también poner en valor la importancia que tiene la familia. La cohesión esa que hablas intergeneracional tiene que tener también en el punto de mira a las familias, porque yo además veo que cargamos mucho en la administración del Principado para que atienda nuestras necesidades. Yo estoy en el sistema de protección o tú desde el sistema de mayores. Pero, ¿opinas que nos hemos olvidado de la corresponsabilidad de las familias? Para nada. De hecho, las familias hoy por hoy en España y en Asturias son las que están cuidando a las personas en situación de dependencia hoy por hoy. Otra cosa es que cada vez más, y gracias, ¿no? Yo creo, aunque haya quedado corta, aunque esté falta de financiación, la ley de la dependencia, ahora va a salir una reforma para intentar mejorarla. Sin duda fue un antes y un después al declararla derecho subjetivo, y claro que hay que mejorar cuestiones, pero las familias siguen estando allí. Y Toña, me alegra muchísimo que me hagas esta observación, esta pregunta, porque las familias están allí, siguen estando ahí, y esta es una observación mía, ¿no? Que a veces las apreciaciones que se hacen de las familias a veces son un poquito también estigmatizantes, ¿no? A veces también porque ponemos el foco, y esto es un defecto de la memoria humana, ¿no? Que nos quedamos con lo muy positivo y con lo muy... Tenemos ese sesgo, ¿no? Como la curva, ¿no? Con lo muy positivo y con lo negativo. Y la parte del medio, pues ahí queda invisible. Esto es cómo funciona, Ahora estoy de neuropsicóloga, y es así. Y la experiencia que tenemos, y no solo la experiencia, sino datos avalados en relación a los modelos de cuidados de la población, es que cuando el modelo de cuidados cambia y se ofrecen apoyos para que las familias puedan cuidar desde la voluntariedad, porque la obligación es de derecho de alimentos, como tú bien sabes, la otra no, hay una responsabilidad moral, que además en España la tenemos muy asumida. Somos envidiados en Europa, porque cuando hablan de las políticas familistas de los países mediterráneos, latinoamericanos, nosotros estamos allí, pues desde luego ahí estamos. Y entonces yo creo que tenemos que generar apoyos, y lo que iba a decir, retomando el hilo, que me he ido un poquito, es que cuando los sistemas de cuidados apoyan, las familias se siguen implicando. El ejemplo claro lo tenemos en las residencias, que a veces ponemos muy la cuña en demonizar, en decir, en satanizar a las familias. Cuando el modelo cambia y la familia pasa a ser un aliado, las familias se implican y colaboran. Y ahí tenemos una parte importantísima. Yo creo que hay que hacer acogida, aceptación, y luego también tener en cuenta que la relación que las familias tenemos con las personas mayores también es un producto de la relación que ha habido hacia toda la vida. Entonces, bueno, también uno en el envejecimiento, los que vamos envejeciendo, recogemos lo que hemos sembrado a lo largo de la vida, y esto no lo podemos perder de vista. Por eso las políticas de envejecimiento y de envejecimiento positivo y activo tienen que ser desde etapas, hoy ha salido de nuevo en la jornada, desde etapas muy jóvenes, porque envejecer es vivir, envejecemos desde el momento en que nacemos, ¿no? Y eso hay que aprender. Entonces yo diría que corresponsabilidad sí, claro que sí, y creo que tiene que estar en distintos niveles. Primero del individuo, luego de la familia, cuidado, ¿no? Porque allí las mujeres siempre somos las que llevamos, y para eso están todas las políticas con enfoque de género, afortunadamente. Y luego yo creo que está la administración, pero yo creo que el continente por recuperar, insisto, y por recordar, es la comunidad. Yo creo que tenemos que generar comunidades más comprometidas, seamos familias o no, que de verdad se involucren en lo que es la vida social y en los cuidados. Ahí yo creo que podemos, y tenemos ejemplos ya
en España, el otro salía un reportaje pues muy interesante sobre un pueblo de Extremadura que se ha implicado, bueno, quiero decir, y yo creo que allí tenemos muchísimo por hacer, y la sociedad civil en su distinta vertebración, lo cual no es fácil, sobre todo porque tenemos una sociedad con los valores pues consumistas, capitalistas, que ha primado y sigue primando, no hay más que escuchar lo que pasa, la individualidad, y eso es un peligro. Es decir, que yo aquí estoy dando una imagen quizá muy optimista, pero que yo creo en la comunidad y creo que debemos tener una responsabilidad, como hizo el homenajeado en este ciclo, de lograr espacios que permitan que confíen en la comunidad, que tengan su margen de libertad, porque a veces hemos sido muy controladores del movimiento asociativo, y que permitan florecer y que nos podamos implicar. Y la familia sí, pero no solo la familia, porque ahí además va a las mujeres. Sí, Severino. Perdón, pero vino el ascensor con retraso. Vaya. No, dice que tuve dificultades. Que casi 5 veces llegan 15 minutos y otros pues piensan teniendo las 6 como Carlillo. Nada. Bueno, lo primero tengo que felicitar al organizador de este homenaje a Nicanor, que va a servir sobre todo para poner de manifiesto que cuando un hombre quiere o una mujer quiere buscar soluciones a problemas, que hay muchos y seguimos encontrando muchos más, a pesar de los avances conseguidos, sigue habiendo problemas que no tienen solución y que tenemos que buscarlos. Entonces a mí me parece primero a Juan Luis Vigil felicitarle la iniciativa, que es un proyecto casi personal, pero que tomó con mucha enjundia y lo está llevando adelante, y va a servir por lo menos para que en el futuro se recuerde a personas que han hecho mucho, y una de ellas ha sido Nicanor. Que duda cabe que, como Vigil dice, el libro que se haga, lo que es la trascendencia que tenga, lo que es la divulgación de la persona tan solidaria, tan activa como padre, como Nicanor, pues va a servir que a los investigadores, y lo decía Rodríguez, vayan investigando en la vida de este personaje, que descubrirán más cosas que hizo muy importantes, pero que no se conocen todas. Eso, y después, en cuanto a la conferencia, felicitar por los avances y la exposición tan exhaustiva de tema tan complicado y difícil como los servicios sociales, porque eso es un abanico muy grande. Pero si me permiten 3 cosas que están ahí, o sea, bueno, una cuarta. Primero, recordar como el futuro va a tener, como ya tiene hoy, un problema de financiación. Hay que encontrar nuevas fórmulas que contribuyan a la financiación de los servicios, por la sanidad. Y recuerdo la época en que los voluntarios de la Cruz Roja, estoy hablando del año 40 y de 50, tenían que bajar de los montes en la camilla, aquel enfermo, para traerlo bien del ferrocarril del Vasco al Hospital de la Beneficencia. El salto que se pegó ahí fue enorme. Eso fue otro. La humanidad en los servicios, por ejemplo, en el Hospital de Cagüeñes, de Controles, y tengo que señalarlo porque hay gente hoy, en el momento actual, que tiene comportamientos de humanidad con la gente, con los mayores, con los enfermos, con los deficientes. Y hay un doctor ahí, lo digo porque se lo merece, el doctor Cima, que es el coordinador en Controles del servicio sanitario. Y un día hizo un artículo en que señalaba lo siguiente, que él tenía un enfermo ya mayor y que se encontró que aquel hombre no tenía familia porque lo habían abandonado o olvidado. Y entonces ese hombre un día dijo que su familia era el centro de salud. Cuando este hombre ingresa en el hospital, el doctor Cima llamaba por teléfono al hospital para interesarse por su enfermo. Es una prueba de humanidad. Y luego, permíteme 2 cosas. Y a Vigil tengo que decirle que el otro día, en la enumeración de los proyectos Hombre, Siloé y Padre Binjoy, pues ya a la carrera tuviste que meter otra cosa muy importante en Nicanor. Cuando la falta de libertades, que faltaron 13, 14 años, pues cuando las huelgas y la represión, había que crear condiciones para ayudar a las familias de los despedidos en la cárcel, Nicanor jugó un papel importante en otra institución no legalizada, pero que no la pudieron condenar en el Tribunal de Orden Público, que era el Fondo de Solidaridad
El fondo unitario eso le llama Fusua. Luego tú citaste Fusua, porque más tarde, estando en la cárcel, como Espina, la información que nos pasaban era que se había dividido, que había un grupo de listos en Gijón que quisieron retener los fondos, no los aportar al fondo unitario, y entonces Paco Corte, lo podéis llamar, lo sabe, a Paco Corte, que estaba en el fondo de San Andreu, pues hubo gente honesta que dijo, oye, yo estoy recibiendo la ayuda aquí y ahora yo recibo otra ayuda, yo no quiero las dos. Bueno, quiero decir que Nicanor también jugó un papel importante y que si hubiera oportunidad en otro momento lo relato, pero muy brevemente. Y ahora hay dos cosas. Una, la dependencia de los mayores. En Gijón, por ejemplo, mayores de 80 años hay unos 20.000 y 9.000 son inválidos. Y las corporaciones en Gijón, sobre todo las nueve corporaciones socialistas, después hubo dos más de Foro y ahora hay una tercera de Foro, de Morillón, pero en esas nueve corporaciones se hicieron cosas importantes, como fueron las paradas con techo para los usuarios del autobús. Pero nos encontramos con que hay una deficiencia. Hay sitios donde el espacio de las aceras no permite poner unos asientos, porque la gente mayor, que a veces vive a distancias de 20 minutos y más de la parada del autobús, cuando llega a la parada del autobús tiene dos emociones, o una negativa o otra positiva. Si tiene donde sentar es positiva, pero si no hay donde se sentar es negativa. Y ese es un problema que existe en la ciudad de Gijón y yo espero que al final pues, se consiga, porque hay soluciones, que se aborde ese problema de la gente mayor discapacitada y que viven solos, pero que pueden permitirse andar esos 15 o 20 minutos, pero llegan con dificultades y ganas de sentarse. Esto es un tema que le corresponde al Ayuntamiento de Gijón. Se hicieron muchas cosas importantes, pero hay algunas que hay que las completar. Y la otra es la siguiente. Conozco muchos casos, pero uno solo, y que plantea desigualdades en el tratamiento que tienen que recibir las personas mayores. Por ejemplo, dos personas. Una que tiene un trabajo de riesgo, donde tiene que trabajar muy fuerte, y se jubila y le queda una pensión de acuerdo con los ingresos que tenía. Otra persona que no está en esa categoría profesional, pues tiene un nivel más bajo y menos ingresos. Bueno, cuando llega un momento que el deterioro de los años y las consecuencias que quedan de los esfuerzos de aquel trabajo difícil, pues aparece una invalidez, que la tiene igual el que se jubiló con una pensión de 200.000 pesetas que el que se jubiló con una de 70.000, traducido a los euros de hoy. ¿Y qué pasa? Que cuando a este señor se le desprende, por ejemplo, unas vértebras o hay otro problema de artrosis o artritis, pues entonces llega un momento que no puede caminar. Y no puede caminar y termina en el servicio del Hospital de Cabueñes y bueno, le dan una medicación que él me cuenta que pasado 2 años casi la está tomando. Pero llega un momento en que le dicen, bueno, lo llamarán del servicio a los 2 meses, lo llamarán de traumatología para hacer una revisión. Y cuando va a traumatología, como había dejado de andar y hasta había un problema cognitivo porque no podía dormir por el dolor, pues entonces, y termino. Entonces resulta que en la revisión esa, el traumatólogo le dice, mire, dada su edad, por la edad, esa operación hoy es muy difícil y usted va a ir a la cama. Y entonces hay un tratamiento que es el que le están haciendo. El tratamiento era particular, privado, él se lo podía pagar. Que eran tratamientos sin tener que recurrir a la epidural, de la que solo no se pueden poner más de 3 al año. Entonces, este se dice, bueno, pues tardarán en llamarle la unidad del dolor. Tardaron 20 meses en llamarlo. En los 5 meses que fue atendido por la medicina privada, que él se pudo pagar, empezó a andar, empezó a dormir y empezó a recuperar de memoria los nombres de algunas cosas que había perdido. Pero otro trabajador con una pensión más pequeña que tenga el mismo problema, pues no puede acudir a la medicina privada y tiene que esperar 20 meses en condiciones de no poder andar ni poder dormir. Nada más, quiero decir que han hecho una enumeración importante de los avances que se han conseguido, pero hay problemas a los cuales hay que seguir buscando solución. Nada más, perdón, gracias. No, son testimonios importantes, y además de conocedor del tema.
Sí. Yo felicitarte, Teresa, por la exposición, pero yo quería hacer una pregunta que yo creo que los gozaste en el año pasado. Es el tema del lenguaje y el edadismo en concreto. Severino acaba de hablar del edadismo que se vivió en la pandemia, con el caso de Madrid, fundamentalmente todo el triaje que hubo y con el tema de los mayores y todo lo que supone. Sobre todo yo quería que hablaras de lo que viviste con el lenguaje y del edadismo. Bueno. A ver, el lenguaje es el vehículo de nuestro pensamiento. El lenguaje yo creo que construye mundo y también destruye mundo. Es decir, y sí que es verdad, ¿no? que con las palabras importan. Y con las palabras, a mí es una de las cosas que recomiendo, ¿no? A los servicios, a los centros, el hacer chequeo de cómo estamos utilizando nuestro lenguaje, no solo hacia las personas, ¿no? Sino a los procedimientos, a las cuestiones, porque ahí nos da muchísima clave. Creo que hice una referencia, ¿no? Que es verdad que en la pandemia se oían expresiones a veces muy bien intencionadas, muy ¿no? El hablar, ¿no? Porque hablamos, a veces parece que es, ¿no? El hablar de tercera edad, cuarta, de no sé qué, los mayores, los abuelos. Hoy concretamente, en la jornada que tuvimos intergeneracional, que había personas, mujeres mayores, pues una de ellas hizo una corrección a algunos técnicos que habían presentado expresiones hablando de los abuelos. Y decía que no les gustaba que les llamaran abuelas porque simplemente no eran abuelas todas, ¿no? Lo digo porque es verdad que el lenguaje, a veces utilizamos expresiones bien intencionadas, pero que tienen una carga detrás de la mirada que tenemos hacia las personas, ¿no? Está gaga, no se entera. A mí, por ejemplo, esta está en debate, pero a mí una expresión que me cuesta muchísimo admitir es el uso, y se hace mucho en política y en el de nuestros mayores, ¿no? Cuando hablamos de nuestros mayores, que a ver, el uso majestático del plural está bien, pero dependiendo del contexto. Pero si estamos reivindicando, ¿no? Poder de los grupos sociales, pues no lo sé, ¿no? Si un político sale hablando de nuestras mujeres, pues igual se montaba una muy gorda con razón, ¿no? En algún contexto puede estar muy adecuado, ¿no? Cuando estamos hablando de una comunidad propia y decimos con orgullo nuestras mujeres o nuestros mayores, pero en general. Creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el lenguaje que estamos utilizando, pero no para hacer una listita de términos correctos, sino para hacer una reflexión en profundidad de qué creencias, qué ideas hay detrás del lenguaje. A mí me parece que este es un ejercicio muy sano con los mayores, y yo diría que especialmente con aquellas personas que tienen una discapacidad o un deterioro. La lista de joyas que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano con las personas que tienen un deterioro cognitivo es impresionante. Y ahí está detrás lo que está detrás. Y entonces, bueno, insisto, generemos reflexión y veamos. El lenguaje es un tema que a mí me parece muy importante, ¿no? Esto lo decía Lakoff, el neurolingüista. No sé si conoces el libro de No pienses en un elefante, que tiene años, es muy bueno. Decía que para cambiar el mundo hay que cambiar el lenguaje. Y esto no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de creencia, ¿no? El lenguaje sirve para chequearnos, pero también cambiando el lenguaje cambiamos el mundo. Esto se hace en terapias psicológicas, ¿no? Lo de la programación neurolingüística. Quiero decir que eso es. La PNL. Entonces, bueno, pues nada, me alegro que me hagas esa pregunta. Eso da para otra charla entera. Sí. Bueno, vale, como tenemos que, sí. Si algo que haya más, tenemos que, en fin, que los empleados del instituto tienen que recoger. Pues muchas gracias a todos de nuevo.